Hola, buenos días a todos. No sé si me escuchan, me podrían confirmar por el chat, por favor. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar con este webinar. Veo que se siguen incluyendo participantes. Vamos a darles un minutito, tal vez 2 minutitos más para empezar. Ok, entonces, bueno, vamos a empezar. Esta vez vamos a hablar un poco acerca de la instrumentación para la industria HVAC. ¿Por qué decidimos tocar este tema esta vez? Digo, en tal vez capacitaciones anteriores o cursos anteriores no nos habíamos metido mucho con este tema, pero esta vez consideramos que es una industria que no es que hayamos tenido olvidada, pero hemos dejado un poquito de lado, entonces ahorita queremos como empezar a aprender más de esto, que ustedes, tanto nuestros distribuidores como clientes, conozcan más acerca de lo que podemos ofrecer como Ashcroft para este sector en específico. Las preguntas que vayan teniendo, como les comentó mi compañera Sigfrido, las pueden ir apuntando en el chat y vamos a tratar de responderla. Si alguna se nos pasa o no tenemos oportunidad de revisarla, con todo gusto les mandamos ya sea un correo o un mensajito por WhatsApp y atendemos todas sus dudas, ¿vale? Al final vienen todos nuestros datos de contacto para que puedan comunicarse ya sea conmigo o con alguien más del equipo de Ashcroft Instruments. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este webinar? Básicamente son tres. Conocer a grandes rangos cuál es el funcionamiento básico de un sistema HVAC, conocer las aplicaciones un poquito más específicas en las que nosotros, Ashcroft, tenemos participación, y por último, conocer estos instrumentos. Aquí no va a ser como de darles toda la cuestión técnica y todo el rollo de qué puede hacer, qué no puede hacer, exactitud, o sea, toda la ficha de información. Eso pues lo podemos consultar en la página, pero sí es que conozcan y sepan que existe, más o menos cómo funciona y qué podemos ofrecer, ¿vale? Entonces, vamos a empezar un poquito hablando de mí. Bueno, me presento más bien. Mi nombre es Sandra Mendoza. Yo soy egresada del Instituto Politécnico Nacional de la carrera de Ingeniería Robótica Industrial. Llevo 6 años. Esos 6 años de estar laborando me he dedicado solamente al área de ventas, en específico de instrumentación. Entonces, pues ya es como un área en la que me sentí cómoda y me quedé ahí. Con Ashcroft llevo casi 4 años y la verdad es que pues me ha dado la oportunidad de aprender mucho acerca de la instrumentación en la industria. Entonces, vamos a arrancar con la parte del mercado. Nos vamos a ir en un tema un poquito más global, de ahí nos vamos a ir desglosando hasta llegar a la parte que nos interesa, que es México. Entonces, ¿cómo es el comportamiento del mercado global? Como vemos en la primera grafiquita, pues Asia y Pacífico son los que tienen cubierto este mercado al máximo, por así decirlo, y ahí en rojito podemos ver la parte de América Central y del Sur. Es un
una demanda pequeña, pero existe. Y eso es lo importante, que si existe, nosotros podemos estar ahí. En la siguiente grafiquita podemos ver la demanda por mercado, y es curioso ver que mucha de esta demanda se enfoca en la parte de casa habitación o residencial. Entonces, entonces es como curioso ver que existe este comportamiento, porque nosotros pensaríamos, bueno, a veces es más para la industria o para el sector salud, pero esta gráfica está enfocada en países desarrollados, países como Japón, que ya tienen pues cubierta como toda esa tecnología y ahorita la están llevando más al sector de casa-habitación. Por eso es que este mercado global está más enfocado a esa parte, ¿vale? El tema, ahora nos vamos a los países en desarrollo. Ahí es donde también entra la parte de México. Y en esta gráfica lo que podemos ver es la tasa de penetración que tienen cada país respecto a esta industria. Igual, o sea, aquí tenemos el ejemplo claro de Japón, que tiene un 100%. En el caso de América Central y el del Sur, pues contamos con un 13%, que como les digo, al final consideraremos que es un número pequeño, pero es un número en el que podemos formar parte nosotros como Ashcroft y ustedes como nuestro soporte de ventas, ¿vale? Ahora, nos vamos ya más enfocados al tema de México. En esta diapositiva vamos a saber un poquito más de qué está pasando con nuestro país. De acuerdo a los datos estimados, se muestran cifras de crecimiento en México que rodean el 4% anual. Y algo curioso que pasa en México es que la segmentación se divide de una manera un poquito diferente, ya que se ha observado que en la parte norte de la República existen aplicaciones con un enfoque más hacia el sector residencial, mientras que en el resto del país se enfoca en sectores como hospitalario, turístico y comercial, también el sector hotelero. Y en las grandes ciudades se ha observado que el enfoque es más hacia la construcción de centros comerciales. Entonces, viendo este mercado, podemos intentar nosotros incursionar en pues todos estos sectores, ¿vale? Eso es como lo importante. Ahora, en la parte de mercado, estoy tocando un tema que a mí, desde mi punto de vista, se me hizo muy importante incluir, que es el tema de las expos. ¿Por qué? Porque si lo que queremos hacer es hacer crecer este sector, creo que una expo es algo es la herramienta más eficiente para poder tener los contactos necesarios. En este caso existe una expo que se llama HR, Expo México. Se lleva a cabo en 3 ciudades del país, en la Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara. Digo, ahorita con los temas de la contingencia ha sido un poquito complicado. Esta se hace cada 2 años y está planificada para el 2021. Entonces, hasta ahorita, la planificación sigue ahí. De hecho, si se meten ustedes a ver esta expo, pueden registrarse. ¿Y qué es lo interesante de esta? Pues participan más de 400 empresas y cuenta con la presencia desde OEMs, contratistas, operadores, instaladores, en fin, o sea, es una herramienta que todos podríamos utilizar para relacionarnos comercialmente con este sector. Entonces, igual los invito a que entren a revisar esta expo y si es posible, pues poder registrarnos y participar. Ahora ya que conocemos un poquito de el mercado tanto en nuestro país como su comportamiento global, me interesaría entrar a la parte de clientes, ¿ok? ¿Quiénes son nuestros posibles clientes? ¿Cómo podríamos empezar a incursionar en esta industria? Entonces, aquí les pongo dos imágenes. Toda esta parte de los sistemas HVAC se
se pueden reducir, o más bien se pueden centralizar en los sistemas de automatización de edificios. Esto de sistemas de automatización de edificios, ¿a qué se refiere? Que se busca tener un edificio inteligente con las ventajas de tenerlos a bajo costo y que sean en un entorno seguro y cómodo para los usuarios. Esto va desde edificios residenciales hasta edificios de hospitales, de laboratorios, de la industria farmacéutica, del sector salud. Pero como pueden ver en la imagen, o sea, es tener bajo control todas las áreas, centralizarlas en un sistema o un software y que este sea pues completamente automatizado para reducir los gastos y los costos que pudieran generarse, ¿vale? Entonces, de todo este como universo de sistemas de automatización de edificios, aquí la parte en la que podemos participar como Ashcroft es en la parte de HVAC, ¿vale? Ahorita vi que preguntaron, y creo que ese es un buen tema, ¿qué significan las siglas HVAC? Se me pasó como decirles completamente, pero es calefacción, ventilación y aire acondicionado. Entonces, volviendo un poquito como al tema del enfoque de Ashcroft hacia este mercado, digo, como ven, existe el área de control de acceso, de iluminación, de energía, seguridad, detección de incendios. En algunas podríamos tener participaciones pequeñas, pero ahorita nos estamos tratando de enfocar en este sector. Por aquí también podrán ver un logo de una asociación. Esta asociación es la encargada de generar las normas para el control como de todos los sistemas de automatización de edificios. Es la ASHRAE, y esta está a nivel igual global, entonces ellos se encargan como de tener todo esto bajo control. Entonces, ya que sabemos que existe como todo este sistema de automatización de edificios, ahora nos vamos un poquito más a centralizarnos en dónde más podemos conseguir posibles clientes. En este caso, tenemos 4 principales sectores, que es farmacéutica, salud, laboratorios, y por aquí tenemos una parte pequeña en el área de viveros, ¿vale? Porque existe la necesidad, o más bien podemos participar nosotros en este tipo de mercados. En específico, por ejemplo, en el sector salud, es importante mantener los flujos de aire y la presión de las habitaciones especiales para con esto nosotros poder garantizar la seguridad tanto del personal médico como de pacientes. En el área de laboratorios, por ejemplo, el cliente puede tener aplicaciones de alto impacto y hay gente que obviamente puede correr riesgos y hay grandes cantidades de dinero invertidas, entonces es por esto que es necesario controlar pues, los ambientes donde se está trabajando. En el entorno, por ejemplo, farmacéutico, los clientes deben de cumplir con ciertas regulaciones gubernamentales, de hecho eso ya lo platicaba igual Sigfrido en un webinar anterior. Entonces también cuentan a veces con habitaciones que deben de cumplir ciertas normas o requisitos. Y en el caso del sector industrial, pues del sector residencial, ese pues nada más es como contar con el bienestar y la calidad de las viviendas. ¿Ok? Ahora, regresando un poquito al mundo del sistema de automatización de edificios, en México contamos con 3 grandes empresas, que es Schneider Electric, Johnson Controls y Siemens, que ellos son los encargados de llevar estos proyectos completamente, ¿no? O sea, ellos pueden ofrecer tanto los servicios como los mantenimientos y los instrumentos necesarios para que puedan hacer la automatización completa del edificio. Entonces,
aquí podríamos decir que nosotros podríamos enfocarnos en estas tres grandes marcas, ¿vale? Ahora vamos a entrar ya un poquito más a las cuestiones técnicas. ¿Y qué es un sistema HVAC? Entonces, como les decía, un sistema HVAC es un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Y en estos sistemas se utilizan para controlar la temperatura de un espacio, controlar la humedad del aire, suministrar aire fresco, controlando el nivel de dióxido de carbono y oxígeno, y también se busca controlar la contaminación, controlar y reducir la contaminación de partículas, regulando el movimiento del aire. Aquí en la diapositiva tenemos un sistema pues básico de qué es y cómo funciona. Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado se pueden dividir en grandes rasgos en el área de calefacción, de enfriamiento y de ventilación, eso para sistemas básicos, y un sistema ya más complejo puede incluir la humidificación, la limpieza y el movimiento del aire en el interior. Entonces, el área de calentamiento, que en este proceso, como lo dice su nombre, se busca añadir calor al aire con el fin de aumentar la temperatura. En esta parte intervienen el uso de calentadores, ventiladores de extracción y de impulsión y bombas de calor. En el área de enfriamiento, pues consiste en todo lo contrario, es suministrar enfriar el aire para bajar las temperaturas. Y la ventilación, pues eso no es otra cosa más que renovar el aire en una habitación o lugar cerrado. En la parte, como les decía, existen sistemas más complejos que incluyen otras habilidades como es la humidificación, la limpieza y el movimiento del aire interior. Entonces, esto en pocas palabras es que entra aire, que salga el aire y que esto lo podamos balancear, ¿no? O sea, ya sea aire caliente o aire frío o simplemente que circule el aire. Para esto necesitamos pues tanto calderas como enfriadores para poder equilibrarlos. Entonces, teniendo o más bien sabiendo qué es un sistema HVAC, es momento de que pues conozcamos en qué partes podemos nosotros como Ashcroft ofrecer soluciones y apoyo. Aquí están como nuestras principales aplicaciones. Tenemos el área de ductos. Esto ya es más enfocado como en esta pequeña área. Y aquí, pues principalmente en el área de flujos, lo que se busca es reducir los costos con un diseño de ductos ideal para que nosotros podamos ofrecer pues el mejor servicio. Entonces, en esta área específicamente se cuenta con, en la entrada tenemos dos tipos de presiones, que es la presión manométrica. Bueno, más bien es necesario conocer dos tipos de presiones, que es la presión manométrica y la presión absoluta. Entonces, podríamos decir que a la entrada podríamos ofrecer la gama de productos de manómetros para conocer qué presión es la que está ingresando al ducto y pues obviamente podríamos ofrecer también la solución de manómetros para conocer la presión absoluta. O podrían, igual, bueno, lo que muchas veces hacen es nada más hacen como, usan una ecuación para conocer qué presión absoluta se está obteniendo al final, ¿vale? En la parte interna como tal de los ductos se manejan tres presiones que son muy, muy importantes y es la presión estática, la presión de velocidad y la presión total. Entonces, aquí, como pueden ver en la imagen, necesitamos conocer la presión estática y la presión de velocidad para conocer la presión total.
¿Por qué es muy importante conocer estas presiones? Porque si hay una pequeña variación, pues obviamente eso va a afectar en tanto el funcionamiento de ya sea las calderas o los enfriadores y de los ventiladores. Entonces, por eso es que la presión juega un papel bien importante en estos ductos. ¿Qué soluciones podemos ofrecer? Nuestros transductores, como ven ahí en la imagen, en algunas entradas y salidas. ¿Cuál es la principal característica? Pues que se manejan muy bajas presiones, ¿vale? Ahora, otra aplicación que podemos tener es en los llamados cuartos limpios. Estos cuartos limpios requieren un entorno de trabajo con presiones positivas. ¿A qué se refiere eso de presiones positivas? Son las presiones, es la presión, perdón, en la habitación que normalmente se debe de mantener a un nivel más alto que las habitaciones externas. O sea, la presión dentro de esta habitación debe de ser siempre más alta que la externa para evitar que los contaminantes entren en esta habitación. O sea, lo que buscamos, como dice su nombre, es que el ambiente esté completamente limpio. Y en otras palabras, se podría decir que si se abre una puerta de la habitación, el aire debe de salir de la habitación al pasillo y no todo lo contrario. ¿Ok? Porque si pasa esto, pues estamos permitiendo el aire, en la entrada de aire con contaminantes y pues esto es lo que buscamos como que no pase. Entonces, aquí, ¿qué soluciones nosotros podemos ofrecer? Nuestro transductor DXL y nuestro manómetro 1134. Otra aplicación que tenemos son las salas de aislamiento. En este ejemplo de salas de aislamiento, es todo lo contrario a las habitaciones limpias. Aquí se requieren presiones negativas. Esto para evitar que una bacteria o virus salga de la sala e infecte al personal o a otros pacientes o visitantes. Esto podría ser una aplicación, por ejemplo, en hospitales. Aquí nuestra solución es nuestro transmisor, el uso de nuestro transmisor, el cual nos ayuda a medir la diferencia de presiones entre el aire y el punto de referencia, que es el pasillo. Bueno, es el corredor o pasillo. Entonces, en este tipo de aplicaciones específicamente, se recomienda el uso de un tipo de transmisor que se conoce como puertos de entrada sin salida. ¿Esto a qué se refiere? A que no exista una mezcla como en los puertos de baja y de alta, no exista una mezcla de los fluidos que están ingresando en estas entradas, ¿vale? Entonces, nuestro transmisor de la marca Ashcroft cuenta con esta opción. Ahorita les voy a explicar un poquito más acerca de él. Es el XLDP. Entonces, aquí pues básicamente estas serían nuestras 3 aplicaciones principales para nuestros transductores y manómetros. En esta diapositiva les estoy mostrando un poquito la división del mercado. ¿Por qué decidí ponerla al final? Porque, bueno, ya conocemos un poquito de dónde podemos participar, un poquito de qué es un sistema HVAC. Sabemos que existen 3 grandes empresas en México que se dedican principalmente a este mercado. Entonces, ahora, pues es importante que conozcamos en qué parte de esta pirámide está Ashcroft y qué es lo que podemos ofrecer. Entonces, de estas grandes 4 divisiones, podemos ver en la parte más alta que se encuentran las marcas que son las encargadas de atender los productos completos. O sea, ellos hacen planeación, servicios, puestas en marcha. O sea, ellos hacen básicamente todo el proyecto, ¿vale? En la parte de abajo siguen las marcas que se enfocan en solo proveer productos para instalación y dan algunos servicios o más bien puestas en marcha, pero solamente es eso. O sea, ellos ya no regresan, ellos tendrán tus productos, hacen la colocación y listo. Después tenemos
la parte de la tercera parte de la pirámide. En estos igual solamente se dedican a entregar como los productos, pero esto es como en el entorno tanto de control como de instrumentación. Y en la parte de hasta abajo se encuentran las marcas que se dedican específicamente a proveer los componentes y los instrumentos necesarios para que las marcas que están en la parte de arriba se dediquen a hacer la colocación y la puesta en marcha y todo este tema. Y ahí es específicamente donde Ashcroft se puede enfocar. O sea, nosotros podríamos enfocarnos en venderles la parte de instrumentación para un proyecto para Siemens, para Schneider o para Johnson Controls, por ejemplo. Estoy viendo que hay preguntas, entonces. Ok. Bueno, Sigfrido me está ayudando a contestarlas, entonces si por ahí hay alguna que se vaya, con todo gusto la atendemos más adelante. Ahora vamos a hablar un poco acerca de nuestras tecnologías. Básicamente, todos nuestros transductores cuentan con un sensor de capacitancia conocido como siglas. Esto igual ya anteriormente lo comentaban en webinars pasados. Todos nuestros sensores son desarrollados por nuestra empresa matriz, Nagano Keiki. O sea, todos estos transductores, todos estos sensores son diseñados por ellos, entonces son parte pues de la familia Ashcroft y obviamente cuenta con muchos beneficios que se enfocan a estas industrias especialmente, ¿vale? Como pueden ver, este diafragma es pues sumamente delgado, es fabricado de un silicón que es muy elástico, lo que le da al sensor una buena tanto repetitividad como estabilidad y puede resistir altas presiones de prueba. El espesor de este diafragma es aproximadamente tan delgado como de un micrómetro, o sea, es excesivamente delgadito y eso obviamente pues nos ayuda a que sea mucho más sensible. Entonces, ¿cuáles son las principales características de nuestros sensores? En la parte del diafragma de silicón, pues tiene una alta estabilidad, el material es perfectamente elástico y tiene una estructura monocristalina. Tiene alta sensibilidad, al tener una alta sensibilidad, pues tiene un nivel muy bajo de ruido. Está diseñado especialmente para bajas presiones y con esto podemos lograr bajos valores, podemos lograr una mejor exactitud en la escala completa. Ahora, otro tema muy importante para este sensor es que cuenta con la resistencia a presiones estáticas altas, presiones de prueba también elevadas de 15 psi. Está diseñado para medios limpios, secos, no corrosivos, sin condensaciones, para aire y para gas. Tiene baja sensibilidad a los efectos de posición y lo que les comentaba anteriormente, es un sensor de tipo dependent, que es lo que comentábamos en los cuartos, en la aplicación de aislamiento, ¿no? Que necesitamos que no se mezclen estos fluidos tanto de las habitaciones como del pasillo y no necesitamos el uso de filtros. Ahora, ¿qué características son muy importantes para la industria HVAC? O sea, ¿con qué características debe de contar nuestro transductor para poder ser competitivos? Pues principalmente es la exactitud. O sea, buscan que podamos ofrecer transductores con buenos valores de exactitud. Entonces, en el caso
específicamente de este sector, se utiliza el método RSS para definir la precisión. En este método nos marca que tenemos que contemplar 3 valores que son bien importantes, que es la no linealidad, la histéresis y la no repetitividad. Entonces, pues digo, estos temas ya los tenemos como un poquito más conocidos de qué es la exactitud, pero igual se los menciono. Y la exactitud, pues es que tan cerca está la salida del valor real o verdadero. Entonces, nos vamos con las 3 características que también son importantes, que es la no linealidad. Existen también en este método que nos especifica la industria 3 métodos que pueden ser considerados, que es el método de línea recta de mejor ajuste, el método de punto final y el método terminal. En estos, básicamente se refiere a la diferencia de donde se están tomando las lecturas. Es decir, en uno se toman en un valor específico, en línea recta, en otro se toman los puntos finales de las presiones y en otro parte desde un 0 hasta la escala completa. También tenemos, es necesario contemplar la histéresis, que esta es la diferencia máxima en la salida a cualquier valor de presión dentro de un rango especificado cuando el valor se aproxima con presión creciente o decreciente. O sea, es decir, tú vas de un valor 0 a un valor de 100 PSI de ida, de regreso, vas de 100 a 0 PSI, esa pequeña diferencia, si es que existe, es lo que se conoce como histéresis. Y la repetibilidad es cuántas veces tú reproduces una lectura y los valores que te da. O sea, si subes de 0 a 100 veces, si existe una diferencia entre esas 100 lecturas, esa es la repetibilidad que estamos buscando, ¿vale? Entonces, pues sabemos que estas son las características en las que se enfoca en la industria HVAC. Ahora vamos a hablar un poquito de nuestros productos. Como veíamos en la parte de las aplicaciones, podíamos ofrecer un manómetro de presión diferencial, que era el que teníamos en los cuartos limpios, que es el 1134. ¿Cuáles son las principales ventajas de este manómetro? El bajo costo que se está manejando actualmente y los beneficios de que forma parte de la familia de todos nuestros manómetros diferenciales 1130. Entonces, tiene una carcasa de acero, la parte del cuerpo es de fibra de vidrio. Algo que es bien importante es que cuenta, más bien que no presenta migración de los fluidos de proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú tienes fluidos diferentes de una entrada a otra, no existe la posibilidad de que vayan a contaminarse, ¿vale? O sea, no entran en contacto en ningún momento. Entonces, esas son las ventajas de este manómetro de presión diferencial. Generalmente en los sistemas HVAC se busca pues que tenga una comunicación, una señal de salida, perdón, pero en este caso si necesitas una indicación local, pues el 1134 es nuestra mejor opción. Ahora, este transmisor también lo veíamos en las imágenes anteriores de las aplicaciones. Es un transmisor de presión diferencial. Este lo veíamos principalmente en el área de los ductos, de los sistemas, o en el área de las habitaciones de aislamiento. ¿Cuáles son sus principales características? Pues cuentan con una indicación LED. La carcasa pues es de un material duradero. Cuentas con potenciómetros para ajustar tanto cero como spam. Tiene un montaje en carril DIN
que pues con esto se busca reducir el costo de instalación y ahorrarnos también espacio. Cuenta con una terminal estilo europeo, que es desmontable. Y bueno, tenemos señales de salida de 420 mA o en volts, y los rangos van de 0.1 a 0.25 pulgadas columna de agua, y la precisión, que es de 0.25%. Aquí tenemos otro de los transmisores. Ese estaba principalmente en los cuartos limpios, que es también es un transmisor de presión diferencial. También tiene los indicadores de diagnóstico LED en la parte de enfrente. Este también puede ser montado en un perfil, en un carril DIN, perdón. También cuenta con potenciómetros para hacer ajustes de cero y spam. Y algo que también es un plus en este transmisor es la válvula de proceso giratorio. Esta válvula, o spool, mejor conocida como spool cal, es una opción. O sea, puedes tú pedirla que la incluyan o no la incluyan. ¿Y a qué se refiere específicamente esto? Con esta válvula tú puedes hacer las calibraciones en sitio. O sea, nada más llevas pues obviamente los equipos necesarios y puedes tanto tomar lecturas como llevarte esas lecturas para realizar gráficas en sitio. Igual tiene una precisión del 0.25%, sus rangos van de 0 a 0.1, de 0.1, perdón, a 100 pulgadas columna de agua, y también tiene señales de salida tanto en miliamperes como en voltaje. Ahora tenemos también un transductor. Este también lo veíamos en el área de ductos, que es un transductor de presión diferencial con la opción de salida a interruptores. Este, como ven, se conoce como wet-wet. ¿A qué se refiere esto? Pues que es compatible con líquidos en sus salidas. Entonces, al ser compatible con líquidos, o este diseño se usa principalmente para proteger ambos lados del sensor del contacto con humedad o con otras sustancias líquidas, además de que es un transductor que cuenta con una indicación local. O sea, puedes tener tu señal de salida y aparte tienes la indicación local, ¿vale? Y por último, tenemos este instrumento está en fase de desarrollo, es el MX-LDP, es un transductor de rango múltiple. Como les digo, este se encuentra en área de desarrollo. ¿Y qué se busca? Es una versión mejorada, por así decirlo, de los transductores que vimos anteriormente, y está especializado para la industria farmacéutica, bueno, para el mercado tanto farmacéutico como de HVAC. Se busca poder proporcionar un sensor más flexible para el usuario, que le permita utilizar más características seleccionables, tanto en campo, que puede ser como la selección de rango, la selección de salidas y la función de interruptores. Otra de las principales características de este instrumento o transductor es que su precio, más bien se está buscando que tenga un precio mucho más competitivo al GC55 o el GL42, y de hecho se busca reemplazar estos dos instrumentos. Se tenía la planeación de poder presentarlo al mercado este año, pero por todas las situaciones que hemos tenido, se ha ido aplazando un poco, pero ya está. O sea, realmente el diseño de este instrumento ya está pues prácticamente terminado. Entonces, con esto se busca tener un instrumento un poquito más amigable con el área con el área para la calibración en campo, ¿vale? ¿Qué aplicaciones tiene este nuevo instrumento? Pues lo que les comentaba: salas de aislamiento, cuartos limpios y mediciones de flujo de aire en aplicaciones críticas.
Perdón. Y aquí está un poco de cómo es este instrumento. Como les digo, ya está diseñado, ya está pues prácticamente todo, solo es el lanzamiento de este instrumento al mercado. Aquí vemos, bueno, cuál es la principal diferencia. Este es un transductor normal y este es con la opción del SpoolCalc, que es para hacer las calibraciones en campo. Entonces, ¿qué incluye esto? Pues la especie como de manguerita que vemos del lado izquierdo y en la parte interna, ¿vale? Y bueno, básicamente eso ha sido todo de mi parte. Como les dije, lo que intentamos con este webinar es saber que existe este mercado, conocerlo un poquito más y saber qué podemos ofrecer. Todos estos instrumentos están, toda la información técnica de estos instrumentos está en nuestra página web. Igual este webinar lo vamos a grabar y a dejar en nuestros canales de YouTube por si quieren saber o tener más información. Y de igual manera está ahí mi número de teléfono y de WhatsApp o mi email para que puedan comunicarse conmigo. Y si es necesario, pues los puedo apoyar en alguno de estos proyectos, ¿vale? Eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su participación. Déjenme ver si hay preguntas, o más bien, déjenme ver. Ok. Bueno, entonces eso sería todo. Muchas gracias por su participación.